Como les contábamos, la justicia falló a favor del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, que en su denuncia, hablaban de condiciones inhumanas en la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar. Ahora el Ministerio del Interior deberá realizar diversas mejoras para asegurar entonces el contexto para reclusos, pero también para quienes trabajan allí. Y es en este contexto entonces que recibimos al presidente del gremio de los trabajadores penitenciarios, a Germán Gutiérrez. Bienvenido. Muchas gracias. Concretamente, ¿cuál es el alcance del fallo de la justicia tras el reclamo que ustedes hicieron? Antes que nada, me gustaría mandar un saludo a toda la gente que hizo posible este fallo histórico, particularmente a todos mis compañeros de trabajo, a todos los trabajadores de cárceles que he conocido alrededor del país, a la gente del comisionado parlamentario, que son los que logran que esta información de las condiciones carcelarias salga a la luz pública, a mi familia, que fui padre hace un mes particularmente, le mando un saludo a mi hija, a la abogada que llevó a cabo el recurso, que es Maureen Núñez, y particularmente un saludo a las presas de la Unidad 5, que es la unidad donde yo trabajo. Les mando un saludo para ustedes también. Bien, entonces el alcance de la justicia, de este fallo de la justicia, ¿cuál es? Se denunció 3 ítems principales que eran conocidos, que era de información pública, ya habían sido comunicados por el comisionado parlamentario en todos los informes anuales. El alto índice de hacinamiento, la falta de personal y la situación crítica del mantenimiento en los módulos. En la demanda se pidió de que el Ministerio del Interior elaborara un informe técnico para saber a ciencia cierta cuánto personal precisa el CONCAR para que funcione como un servicio público de calidad, el estado edilicio de cada módulo para iniciar las reparaciones y bajar el hacinamiento de los módulos más críticos, que son el módulo 3, módulo 4, módulo 8, módulo 10 y módulo 11. O sea, el Ministerio del Interior ahora está obligado a hacer ese informe como primer paso. Sí, correcto. Y después, en base a eso, a ese plan de trabajo, va a tener que llevar a cabo las medidas para corregir la violación de los derechos humanos que suceden a los privados de libertad y a la explotación laboral que están sufriendo los trabajadores. ¿Es la primera vez que se da un fallo como este? A nivel de todo el CONCAR, sí. ¿En algún otro nivel? A nivel general en cárcel de mujeres y después los otros habeas corpus que se han conocido han sido por sectores de cárceles, no a nivel global. ¿Qué pasa ahora con el trabajo que tiene que elaborar? Usted lo decía, el plan que tiene que elaborar el Ministerio del Interior para poder llevar a cabo. Con el presupuesto que se cuenta, ¿es viable, es posible? ¿Habrá que esperar un nuevo periodo de gobierno para tener mayor cantidad de dinero? Lo que le correspondería a este gobierno es decretar la emergencia carcelaria para acceder a rubros extraordinarios y hacer frente a lo que es todo el tema edilicio para generar nuevas plazas con urgencia, porque estamos hablando de que el hacinamiento en algunos módulos del CONCAR son críticos. Por ejemplo, en el módulo 3 tiene capacidad para 380 plazas y habitan más de 800 personas. ¿Y a nivel del personal? A nivel del personal, en el juicio quedó acreditado de que hay, por ejemplo, este habeas corpus fue presentado la semana pasada cuando hubo un incidente con 5 presos quemados. En esa noche quedó acreditado en el juicio, por palabra del comisionado parlamentario, que habían solo 3 funcionarios para atender un módulo de 800 personas. O sea, en la noche son 3 y en el día, ¿cuántos funcionarios? Llegar a 10. ¿Llegan a 10 o el objetivo es llegar a 10? En una situación óptima, sí. Pero para que vea la situación crítica que es en el CONCAR, a raíz del incendio que hubo, se tuvo que llevar a los heridos a los hospitales y cada herido necesitó 2 custodias. Solamente para atender a 5 PPL se tuvo que suspender todas las actividades del CONCAR, dejando a miles de personas sin poder asistir a clase o al trabajo o actividades laborales. Y eso fue declarado por el comisionado parlamentario en el juicio. Ahora, ¿qué pasa si el Ministerio del Interior no cumple con esto? Y el Estado uruguayo será denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y será castigado. Ahora, ¿qué ha pasado? Usted decía que no es la primera vez que se da así por primera vez en el CONCAR. Por ejemplo, en la cárcel de mujeres, después que se presentó el habeas corpus, ¿hubo un cambio? Sí. Por parte de las autoridades del INR, sobre todo por parte de los directores, existe una buena intencionalidad en hacer todo lo posible con los recursos que tienen disponibles. En cárcel de mujeres, por ejemplo, sí se están llevando reparaciones a cuentagotas, sí hubo un aumento, un refuerzo de personal, pero acá estamos hablando de que todo el ámbito penitenciario en lo que es la política pública de este gobierno ha sido completamente ignorado. Vamos a mostrar un ejemplo. Desde el año 2020 hasta la fecha han ingresado 4.000 presos más.
y solamente se incorporó 500 policías de cárceles, que equivaldría para las 26 unidades de cárcel que existen apenas un refuerzo de 20 funcionarios por cárcel. Y no hay que olvidar también de un elemento fundamental, que es el personal técnico. Se incrementó en 4.000 presos y se redujeron en 50 cargos de técnicos para crear cargos de oficiales, lo cual hablamos de una pata fundamental que es en el tema penitenciario, que sería la evaluación de los perfiles criminológicos. No se puede cumplir por la falta de personal técnico también. A ver si entendí bien, al día de hoy hay un funcionario penitenciario por cada 20 reclusos en todo el país. No. Me refiero a que con el refuerzo de personal que hubo por la ley de presupuesto, que fueron de 500 policías de cárcel, apenas permite asignar 20 policías por unidad. ¿Y entonces cómo es la relación hoy por hoy? La relación hoy por hoy varía según cada unidad, cada módulo, pero estamos hablando de un funcionario cada 100 presos. Un funcionario cada 100 presos. Sí. ¿Y eso qué provoca para el funcionario sobre todo? Explotación laboral. ¿Más horas de trabajo? Sí. ¿Baja remuneración? Sí. La remuneración no es falta del problema. Acá, cuando se habla, por ejemplo, de la famosa reforma carcelaria, un tema que nunca se toca es que la reforma carcelaria tiene que ir acompañada de una reforma laboral. En la construcción, en el ámbito de la salud, existen normas especiales que buscan proteger a los trabajadores en base a la actividad que realizan. Cárcel parece ser un agujero negro donde no llega el Estado de Derecho. Les voy a poner un ejemplo. Existe un instituto que fue creado en el año 1950 que se llama la Comisión Honoraria de Trabajos Insalubres, que fue creada para catalogar todos los trabajos que hay en el Estado para ver si, al ser insalubre, se le baja la jornada laboral a 6 horas y se le aplica una reglamentación laboral especial, unas recomendaciones para justamente proteger la salud de los trabajadores. Desde el año 1950 hasta la fecha, nunca por parte del Estado, ni siquiera de parte de los ministerios, hablamos del Ministerio del Interior que dice que tanto le preocupa a sus funcionarios, nadie le pidió a esta comisión de oficio que actuara para catalogar el trabajo carcelario como insalubre. Recién en el año 2022 se presentó un primer petitorio, el cual se lo presentó por parte de este sindicato, y supuestamente a fines de este año debería haber un fallo. ¿Y qué les cambiaría a ustedes que se declarara insalubre el trabajo que hacen? Que se genere una normativa laboral que priorice la salud del trabajador sobre el servicio. ¿Y eso a través de qué medida? O sea, ¿cómo es la jornada para ustedes hoy? ¿Cómo es una semana de un operador penitenciario? Imagínense que hoy el régimen laboral que hay en cárceles se aplica para el mismo que un oficinista, lo cual es algo ilógico. Por el tipo de trabajo que hacemos, por el tipo de tarea que es bastante desgastante, precisamos tener un régimen especial donde se contemplen los descansos, que es vital para que el personal no se vea perjudicado en su salud y una demostración de cómo incide las penosas condiciones de trabajo. ¿Pero cómo es el régimen de descanso que tienen? Y varía según el escalafón. Por ejemplo, el operador penitenciario hace 5 días, descansa 2. El personal policial no tiene reglamentada en la ley orgánica policial una normativa definida de trabajo, y el personal técnico generalmente hace 5 días descanso por 6 horas con 2 descansos. Gutiérrez, para seguir en esa línea un poco, el alcance del trabajo que hacen ustedes hoy y a qué situaciones se están enfrentando como personas, como trabajadores en el sistema carcelario. Las situaciones que nos enfrentamos desde hace años es el desinterés total por parte del Estado por lo que pasa adentro de la cárcel. Claro, pero en lo cotidiano, en el día a día. En lo cotidiano hablamos de que uno siempre tiene que andar apagando incendios para de alguna manera brindar un poco de dignidad a las personas privadas de libertad que están en nuestro cargo. Esa es nuestra tarea. ¿Usted tiene algún tipo de abordaje psicológico por el trabajo que hacen? Tenemos, sí, salud mental por parte del Ministerio, lo cual en sí es medio irrisorio, porque aunque nosotros tengamos una asistencia de salud mental, no tenemos descanso. La falta de personal es tan crítica que no se puede tomar licencia, por ejemplo. Pero, ¿se está cumpliendo con ese abordaje psicológico? No de una manera que podríamos decir eficiente. De hecho, hay listas de espera por el tema de la gran demanda. O sea que van al hospital policial ustedes. Los policías van al hospital policial y los civiles van a la mutualista, que hay convenio con el INR para el tema de toda la atención psicológica. Pero los tiempos son iguales que cualquier Y los tiempos van a depender de la mutualista y los tiempos de la policía dependerán del hospital policial. El cuestionamiento de ustedes no es a la gestión del INR, a la gestión de Mendoza, sino más bien a algo más de fondo, al interés del sistema en materia de recursos, por ejemplo, para el sistema penitenciario. Que nuestra crítica es la política de Estado llevada a cabo particularmente por este gobierno. Por ejemplo, este gobierno ha llevado a cabo una política de inflación penal, lo cual está en su derecho, fue votado
y ejecutó lo que prometió. Pero si tú vas a llevar a cabo una política de inflación penal que va a aumentar la población carcelaria, tú lo tenés que acompañar con el presupuesto. Y según informe del comisionado parlamentario, los gastos de inversiones bajaron 30% y de funcionamiento 20%. A la vista está que un habeas corpus presentado por el comisionado parlamentario este año obligó al Estado a mejorar la alimentación de los presos en el CONCAR porque el Estado ya no podía cumplir con esa obligación. ¿Cómo sigue esto ya para terminar ahora? ¿Qué plazos se marcan para que se haga este informe del Ministerio del Interior? Los plazos alrededor de para que hagan los informes son alrededor de los 45 días. Nosotros vamos a apelar una parte del fallo porque el juez, si bien obligó al Estado a hacer esas mejoras, no puso plazos. En ese sentido no acompañó con la demanda. Nosotros vamos a apelar para que el Tribunal de Alzada sí fije plazos. ¿Y alguna pregunta más? Bueno, eso, ¿cómo siguen? ¿Van a apelar? Vamos a apelar, calculo que el Ministerio del marcados. Interior va a apelar también y creo que va a ser favorable porque toda la evidencia que se dio en el juicio fue verdaderamente contundente y los invito a todos los periodistas a acceder a los audios de los testigos para que narran verdaderamente condiciones de tortura que hay en el CONCAR.